Hay recuerdos que no envejecen, solo aprenden a doler en silencio. Y el mío lleva 10 años susurrándome la misma pregunta. ¿En qué momento el amor que juramos eterno se convirtió en una mentira tan fácil de olvidar? Me llamo Miguel, nací en Lima, Perú, y esta historia comenzó una mañana de marzo de 2012, cuando tenía 25 años y un sueño tan grande como mi ingenuidad. Vivía en un barrio humilde de San Juan del Lurigancho, donde las casas se amontonan unas sobre otras como si quisieran sostenerse entre sí, y donde cada familia carga con el peso de llegar a fin de mes. Trabajaba de albañil, ganando apenas lo suficiente para ayudar a mi madre y mis 2 hermanos menores, pero yo quería más. No por ambición, sino por necesidad. Quería darle a Valeria, mi novia desde hacía 3 años, la vida que merecía. Quería casarme con ella, tener una casa propia, no depender de nadie. Valeria era todo para mí. Nos conocimos en una fiesta del barrio, y desde la primera vez que la vi bailando con esa sonrisa que iluminaba hasta el rincón más oscuro, supe que quería pasar el resto de mi vida haciéndola feliz. Ella trabajaba en una tienda de ropa, ganaba poco, pero siempre me esperaba después del trabajo con un beso que borraba el cansancio del día. Entonces, llegó la oportunidad. Un conocido de mi tío me ofreció trabajo en una mina en el sur, cerca de Arequipa. El sueldo era 3 veces lo que ganaba en Lima, pero tenía que irme por 8 meses. 8 meses sin verla, sin tocarla, sin escuchar su risa. La sola idea me desgarraba por dentro. La noche antes de decidir, nos sentamos en la azotea de su casa, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas caídas. Le tomé las manos. Estaban frías a pesar del calor de la noche. «Es mucho tiempo, Miguel», me dijo con los ojos brillantes. «No sé si pueda estar tanto sin ti. Es por nosotros, Valeria. Con ese dinero podemos empezar nuestra vida. Nos casamos cuando vuelva, te lo prometo». Ella se quedó en silencio, mirando nuestras manos entrelazadas. Luego me miró con esa intensidad que solo ella tenía. «¿Me lo juras? ¿Juras que vuelves por mí?» «Te lo juro por lo que más quiero en esta vida. Vuelvo por ti». Entonces ella sonrió, aunque la sonrisa no le llegó a los ojos. «Entonces, yo también te juro algo, Miguel. Te voy a esperar. Los 8 meses que sean necesarios. Nadie va a ocupar tu lugar. Nadie». Nos besamos bajo ese cielo contaminado de Lima, y yo creí cada palabra que salió de su boca. Creí en sus promesas, como se cree en el amanecer después de la noche más oscura. Me fui una semana después. El viaje fue largo, incómodo, lleno de hombres como yo que dejaban atrás familias y amores por la promesa de un futuro mejor. La mina era exactamente lo que imaginaba: polvo, oscuridad, trabajo brutal desde las 5 de la mañana hasta que el cuerpo no podía más. Pero cada noche, antes de dormir en ese catre duro y estrecho, pensaba en Valeria, y todo valía la pena. Las primeras semanas hablábamos todos los días. Yo bajaba al pueblo más cercano los domingos solo para llamarla desde una cabina telefónica. Ella me contaba de su día, de su trabajo, de cuánto me extrañaba. Yo le contaba de la mina, de mis compañeros, de cómo ahorraba cada sol pensando en nuestra boda. «Ya tengo casi 2.000 soles guardados, amor. En 6 meses más tendremos suficiente para el enganche de un departamento pequeño». «No importa si es pequeño, Miguel. Mientras estemos juntos, cualquier lugar es un palacio». Esas conversaciones me daban fuerzas para volver a bajar a la oscuridad de la mina cada lunes. Pero con el paso de los meses, algo empezó a cambiar. Las llamadas se hicieron más cortas, más distantes. Valeria ya no me contaba los detalles de su día, solo generalidades. «Todo bien, nada nuevo, te extraño». Palabras vacías que sonaban como eco en un túnel. «¿Estás bien, amor?», le pregunté una tarde de junio, cuando ya llevaba 4 meses fuera. «Te noto diferente». «Estoy bien, Miguel. Es solo que es difícil estar sola. A veces me siento muy triste». «Lo sé, mi vida, pero ya falta menos. En 4 meses más estoy de vuelta y no nos separamos nunca más». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea, tan largo que pensé que se había cortado la llamada.
¿Valeria? Sí, aquí estoy. Sí, 4 meses más. Te amo, Miguel. Pero la forma en que lo dijo, como si estuviera leyendo un guión, me dejó una sensación extraña en el pecho. Un presentimiento que traté de ignorar porque necesitaba creer en ella, en nosotros. Las semanas siguientes fueron peores. A veces no contestaba mis llamadas. Otras veces decía que estaba ocupada, que había salido con amigas, que tenía cosas que hacer. Yo me aferraba a cada palabra suya como un náufrago a un pedazo de madera. Mis compañeros de la mina notaron mi angustia. «Hermano, ten cuidado», me dijo. Carlos, un tipo de Cusco que llevaba 2 años yendo y viniendo de las minas. He visto muchas historias como la tuya. El amor a distancia es como una planta sin agua. Eventualmente se seca. Valeria no es así. Ella me juró que me esperaría. Carlos me miró con una mezcla de pena y experiencia. Todos pensamos eso, Miguel, hasta que dejamos de pensarlo. Pero yo no quería escuchar. No podía escuchar. En agosto, 2 meses antes de mi regreso, pasé una semana entera sin poder comunicarme con ella. Su teléfono sonaba y sonaba, pero nadie contestaba. Llamé a su casa y su madre me dijo que estaba bien pero muy ocupada. El tono de su voz me dijo todo lo que sus palabras ocultaban. Finalmente, una noche logré que contestara. «Miguel, necesito hablar contigo». Su voz sonaba diferente, más firme, más fría. «¿Qué pasa, amor? He estado tratando de comunicarme contigo toda la semana. Es que han pasado muchas cosas. He estado pensando mucho. El corazón se me aceleró. Conocía ese tono. Era el mismo tono que usa la gente antes de decir algo que va a destruir tu mundo. ¿Qué has estado pensando? En nosotros, en esta distancia, en lo difícil que es esto. Ya falta poco, Valeria. 2 meses más y... Miguel, conocí a alguien. 4 palabras. Solo 4 palabras, y mi mundo se detuvo. El ruido de la cabina telefónica, los gritos de los otros mineros, el viento que soplaba por el pueblo polvoriento. Todo desapareció. Solo quedó ese silencio ensordecedor después de su confesión. «¿Qué dijiste?», pregunté, aunque la había escuchado perfectamente. «Conocí a alguien. No fue mi intención, Miguel. Solo pasó. Él trabaja en la tienda de al lado. Empezamos a hablar, y yo estaba tan sola y tú estabas tan lejos. Pero me juraste», mi voz se quebró, «me juraste que me esperarías. Lo sé, y lo siento mucho, pero no puedo seguir mintiéndote. No puedo seguir mintiéndome». «¿Hace cuánto? ¿Desde cuándo?» 2 meses, Miguel. Llevo 2 meses saliendo con él. 2 meses. Mientras yo bajaba a la oscuridad de la mina pensando en ella, mientras ahorraba cada centavo para nuestro futuro, mientras rechazaba invitaciones de salir con mis compañeros porque mi corazón solo le pertenecía a ella, ella ya estaba con otro. Y todo lo que dijimos, todo lo que planeamos. Lo siento, Miguel, de verdad lo siento, pero no puedo seguir esperando. La vida no se detiene. Mi vida sí se detuvo, Valeria. Mi vida se detuvo por ti. Hubo otro silencio. Luego, con una voz casi inaudible, dijo: «Perdóname». Y colgó. Me quedé ahí, en esa cabina telefónica, con el auricular en la mano, escuchando el tono de ocupado que sonaba como un funeral. No lloré. No grité. Solo me quedé ahí, sintiendo cómo todo lo que había construido en mi mente se derrumbaba como un castillo de arena frente a la marea. Los 2 meses siguientes fueron los más largos de mi vida. Seguí trabajando como autómata, pero mi alma ya no estaba ahí. Mis compañeros trataban de animarme, de sacarme a tomar cerveza los fines de semana, pero yo solo quería terminar mi contrato y volver. No sabía para qué, pero necesitaba volver. Parte de mí quería enfrentarla, gritarle, preguntarle cómo pudo hacerme eso. Otra parte solo quería verla una última vez, entender qué fue lo que hice mal, qué no le di, qué le faltó. Cuando finalmente llegó octubre, tomé el bus de regreso a Lima con un sobre lleno de dinero que ya no tenía sentido. Dinero para una vida que ya no existía.
Llegué un viernes por la tarde. No le avisé a nadie. Fui directo a su casa, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que me iba a explotar. Toqué la puerta y su madre abrió. Al verme su rostro se llenó de incomodidad. «Miguel, no sabía que venías. Necesito hablar con Valeria». Ella suspiró. «No está aquí. Salió con...». Se detuvo, pero yo completé la frase en mi mente. «Con Javier». Javier. Ahora el tipo tenía nombre. Ahora era real. «¿Dónde están?» «Miguel, no creo que sea buena idea. Por favor, solo necesito hablar con ella una vez. Una sola vez». Su madre me miró con pena. Esa pena que te dan las personas cuando saben que vas a salir lastimado, pero no pueden hacer nada para evitarlo. «Están en el Parque de la Virgen». «Pero Miguel, ella está feliz. Por favor, no hagas una escena». Caminé las 6 cuadras hasta el parque, como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución. Cada paso me pesaba, cada respiración me dolía. Y entonces los vi. Estaban sentados en una banca, bajo el mismo árbol donde nosotros solíamos sentarnos. Él tenía su brazo alrededor de ella, y ella estaba riendo. Esa risa que yo conocía tan bien, esa risa que pensé que era solo mía. Me acerqué. Valeria me vio primero, y su risa se congeló en su rostro. Se puso de pie rápidamente. «Miguel», susurró. «Hola, Valeria». El tipo también se levantó, confundido, mirándome con una mezcla de curiosidad y precaución. «¿Quién es?», preguntó. «Es Miguel», dijo ella. «El chico del que te hablé». «El chico del que te hablé», como si yo fuera un capítulo cerrado de su vida, una anécdota del pasado. Javier extendió su mano. «Ah, mucho gusto. Valeria me ha contado de ti». No le di la mano. Solo lo miré, tratando de entender qué tenía él que yo no. Era más alto que yo, mejor vestido, con manos suaves que probablemente nunca habían sostenido una pala o cargado un saco de cemento. «¿Podemos hablar?», le dije a Valeria. «A solas». Ella miró a Javier, quien asintió y se alejó unos pasos, aunque no demasiado. «No hay mucho que hablar, Miguel». «¿Cómo que no? Dejé mi vida en pausa por 8 meses, Valeria. Bajé a esa mina todos los días pensando en nosotros. Y tú me reemplazas antes de que siquiera regrese. No fue así. Yo no planeé esto. Pero lo hiciste. Me juraste que me esperarías». Ella bajó la mirada. «Lo sé. Y lo siento. Pero Miguel, tú te fuiste. Yo me quedé aquí, sola, viendo cómo todos mis amigos seguían con sus vidas mientras yo esperaba. Y él estaba aquí. Él estaba presente. Yo estaba trabajando para nuestro futuro. Yo no te pedí que te fueras». Esas palabras me golpearon como un puñetazo. Tenía razón. Ella nunca me pidió que me fuera. Fue mi decisión, pero lo hice por ella, por nosotros. «¿Lo amas?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Ella me miró a los ojos por primera vez desde que llegué. «No lo sé todavía, pero me hace sentir acompañada. Me hace sentir presente, presente». Esa palabra me perseguiría por años. ¿Y todo lo que vivimos? ¿Los 3 años juntos? ¿Todo eso no significa nada? Sí significa algo. Significó mucho. Pero las personas cambian, Miguel. Las circunstancias cambian. Miré a ese tipo que esperaba a unos metros, mirando su teléfono pero claramente atento a nuestra conversación. Luego la miré a ella, a esa mujer que ya no era la misma que dejé 8 meses atrás. O tal vez siempre fue así y yo nunca lo vi. «Espero que seas feliz, Valeria. De verdad lo espero». Ella se sorprendió por mi respuesta. Probablemente esperaba más gritos, más reproches. «Gracias, Miguel. Yo también te deseo lo mejor». Me di la vuelta y empecé a caminar. No corrí aunque quería hacerlo. No lloré aunque las lágrimas peleaban por salir. Simplemente caminé un pie delante del otro, alejándome de todo lo que alguna vez creí que sería mi futuro. Los meses siguientes fueron un infierno de autorreflexión. Me mudé con mi madre y mis hermanos y usé parte del dinero ahorrado para ayudarlos. El resto lo guardé sin saber muy bien para qué. Volví a mi trabajo de albañil, pero algo había cambiado en mí.
Ya no trabajaba con esa ilusión del futuro compartido. Trabajaba porque era lo que sabía hacer, porque necesitaba mantener mi mente ocupada. Al principio, la rabia me consumía. Rabia contra ella por romper su promesa. Rabia contra él por ocupar mi lugar. Rabia contra mí mismo por haber sido tan ingenuo. Pero la rabia, como descubrí, es un fuego que quema más a quien la carga que a quien va dirigida. Con el tiempo, la rabia se convirtió en tristeza. Luego la tristeza en aceptación. Y finalmente, la aceptación en comprensión. Un año después, en una tarde cualquiera mientras tomaba una cerveza con mis compañeros de obra, uno de ellos me preguntó: «¿Y Miguel, ya tienes novia nueva?» «No», respondí, «y no tengo prisa por tenerla». «¿Sigues pensando en ella?» Me quedé en silencio, mirando mi botella de cerveza. La verdad era que sí, todavía pensaba en ella. Pero ya no con el dolor punzante de los primeros meses. Ahora era un recuerdo lejano, como una cicatriz que duele solo cuando cambia el clima. A veces, admití, pero ya no con rabia. Ahora entiendo que ella no era mala persona, solo era una persona tomando decisiones para su propia vida, así como yo tomé la decisión de irme. Eso es muy maduro de tu parte, hermano. No es madurez, dije. Es cansancio. Me cansé de odiar. Me cansé de cargar con esa piedra. Era más pesada que todos los sacos de cemento que cargo en esta obra. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, me detuve frente a una iglesia. No soy especialmente religioso, pero algo me hizo entrar. Me senté en una de las bancas del fondo y, por primera vez en todo ese año, hablé en voz alta con alguien que no estaba ahí. «No sé si me escuchas», susurré al silencio de la iglesia vacía. «Pero si lo haces, quiero decirte que la perdono. Perdono a Valeria por romper su promesa. Perdono a Javier por existir en el momento equivocado. Y me perdono a mí mismo por haber creído que el amor era suficiente para sostener una relación a través de la distancia y el tiempo. Salí de esa iglesia sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Hoy, 10 años después, tengo 35 años. Me casé con una mujer maravillosa llamada Patricia, que entiende mi pasado sin juzgarlo. Tengo un hijo de 3 años que me llama papá, con esa alegría pura que solo tienen los niños. Tengo mi propia pequeña empresa de construcción. No soy rico, pero soy feliz. A veces me pregunto qué hubiera pasado si Valeria me hubiera esperado, si nos hubiéramos casado, si hubiéramos tenido esa vida que planeamos. Pero esas preguntas ya no me quitan el sueño, porque entendí algo fundamental. La vida que vivimos no es la única vida posible, y a veces lo que creemos que es el fin es solo el comienzo de algo mejor. Hace unos meses me la encontré en un supermercado. Estaba con Javier, ahora su esposo, y 2 niños pequeños. Nos miramos, nos saludamos con una sonrisa incómoda pero sincera y seguimos con nuestras vidas. Y me di cuenta de que ya no sentía nada, ni amor, ni odio, ni nostalgia, solo una tranquila indiferencia, que es la forma más honesta del cierre. Aprendí que las promesas son tan frágiles como las personas que las hacen, que el amor verdadero no es aquel que sobrevive todo, sino aquel que sabe cuándo soltar, que perdonar no significa olvidar, sino soltar el peso de lo que no puedes cambiar. Y sobre todo, aprendí que el verdadero reemplazo no fue de ella hacia mí, sino mío hacia mí mismo. Tuve que reemplazar al Miguel ingenuo que creía que el sacrificio era suficiente, por el Miguel maduro que entiende que el amor también necesita presencia, comunicación y realidad. A veces el dolor más grande es el mejor maestro, no porque nos enseñe a no volver a amar, sino porque nos enseña a amarnos primero a nosotros mismos, porque solo cuando aprendemos nuestro propio valor, dejamos de mendigar el de los demás.